Bueno, actividad de sustentación de lógica. Punto C. Dice, al finalizar eh, el periodo académico en la carrera de ingeniería electrónica, se hizo una encuesta sobre las materias del quinto semestre que más perdieron los estudiantes. Ellas son las siguientes: potencia de máquinas, circuitos avanzados y líneas de transmisión. Siendo la clase de quinto semestre 120 estudiantes, se tiene que, 2 puntos. 8 estudiantes perdieron las 3 materias. 20 perdieron potencia de máquinas y circuitos avanzados. 17 perdieron circuitos avanzados y línea de transmisión. 24 estudiantes perdieron potencia de máquinas y línea de transmisión. 50 estudiantes en total perdieron potencia de máquinas. 67 en total perdieron circuitos avanzados. Y 50 en total perdieron línea de transmisión. Entonces, para resolver estos ejercicios, debo realizar un diagrama de Venn, sabiendo que el total de estudiantes fueron 120. Entonces, ¿cómo vamos a empezar el diagrama de Venn? Dice, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Entonces, el 8 es la intersección de las 3 materias: máquinas, circuitos avanzados y línea de transmisión. Entonces, 8 perdieron las 3 materias. Luego dice, 20 perdieron potencia de máquina y circuitos avanzados. Potencia de máquina y circuitos avanzados perdieron 20. Entonces 12 más 8, que es la intersección de los dos, fueron 20. Dice, 17 estudiantes perdieron circuitos avanzados y línea de transmisión. 17. O sea, circuitos avanzados y línea de transmisión perdieron 17. Pero aquí ya tengo 8. Entonces más 9 son 17. Vamos acá. 24 estudiantes perdieron potencia de máquinas y líneas de transmisión. 24. Potencia de máquinas, o sea, 16 más 8, 24. Perdieron líneas de transmisión, potencia de máquina y líneas de transmisión. Muy bien, vamos para acá. 50 estudiantes en total perdieron potencia de máquinas. Entonces, potencia de máquinas 50. Entonces, 14 más 16 son 30, más 8, 38, más 12, 50. 67 perdieron circuitos avanzados, entonces 38 y 12, perdón, 67 dice, 38 y 12, 50 y 9, 59 y 8, 67. Y 50 estudiantes perdieron líneas de transmisión. Entonces, líneas de transmisión perdieron 16 más 8 más 9 más 17 me da 50. Como en total eran 120 estudiantes, la sumatoria de estos estudiantes, sin repetirse, me da que 6 no perdieron ninguna materia. Entonces, ya teniendo esto, contestamos las preguntas. Y las preguntas dicen, de acuerdo con lo anterior, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes perdieron exactamente una materia? Entonces, una materia son máquinas, circuitos y línea de transmisión. O sea, 14, 38 y 17 perdieron una sola materia. O sea, 69 estudiantes. Segunda pregunta dice, ¿cuántos no perdieron alguna materia? 6, que son los que están por fuera de las materias. 6. Respuesta, 6. Seguimos acá. Dice, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente líneas de transmisión? Líneas de transmisión perdieron solamente 17. Oye, aquí no he contestado. Entonces, respuesta, línea de transmisión solamente perdieron 17. Vamos a llevarnos acá este circulito. Oh my god, este no es.
Entonces dice, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente líneas de transmisión? La respuesta, solamente líneas de transmisión, solamente perdieron 17. Segundo punto es de métodos para probar la validez de un argumento. Ojo, recuerden que el tutor les va a decir, explícame el punto 1 o explícame el punto 2. El punto 1 es el que acabamos de hacer de conjuntos y el punto 2 es de métodos de probar validez de argumentos. Entonces, ¿qué dice el punto C, que es el que nos toca a nosotros? Dice, expresión simbólica. P o Q, esta es O, y P entonces R, y Q entonces R, y no P entonces no R, entonces P. Esto es una O y así es una I. Esto es un entonces. Esto es un no. No. Entonces, esto es una... esto es un lenguaje simbólico. Esta I me divide las premisas. Entonces tengo una premisa, dos premisas, tres premisas, cuatro premisas y la conclusión, que es P. Entonces, el ejercicio me lo da premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Muy bien. Esto y la conclusión, que es P. Entonces, la primera es definir las proposiciones simples. Si observamos, hay P, Q, R. Solamente hay tres proposiciones simples. Entonces, yo la llamé estudio de forma virtual, estudio de forma presencial y tengo computador. Estas fueron las cuatro premisas que yo coloqué acá. Segundo, debo escribir ese lenguaje simbólico, lo debo escribir en un lenguaje formal. Entonces lo tengo acá. P es, vamos a ponerlo acá así, a ver. Vamos a hacer P o Q. P, estudio de forma virtual o estudio de forma presencial. Esta I quiere un punto seguido. Estudio de forma virtual, entonces R. Tengo computador. Punto seguido. Esa I significa punto seguido. Estudio de forma presencial, entonces tengo computador. Voy para la última premisa. No estudio de forma virtual, entonces no tengo computador. Punto seguido. Por lo tanto, en la conclusión, ya no se llama entonces, se escribe por lo tanto, estudio de forma virtual. Entonces tengo de un lenguaje simbólico, lo tengo a un lenguaje formal. Bueno, entonces, el otro punto es generar una tabla de verdad en el simulador. Entonces, tab de un lenguaje simbólico. En el simulador de la UNAM, uno mete los datos. Mete el lenguaje simbólico. Igual como no lo tenemos. Igual como lo tenemos acá, lo metes. Y genera esta tabla. Entonces, usted lo que tiene que decir, aquí demuestro que en el generador de la UNAP, el lenguaje simbólico me da una tautología. ¿Por qué es tautología? Porque todos los valores me dan verdaderos. Luego debo hacerlo en un lenguaje, la mismo que lo hice en el simulador de la UNAP, lo debo hacer en una tabla de forma manual. Yo quiero que quede claro, le voy a decir algo. Como las premisas son 3PQR, que son las simples, la fórmula dice que debe ser 2 elevado al número de premisas, el número de proposiciones simples. Es decir, 2 elevado a la 3. Y 2 elevado a la 3 es 8. 2 por 2 por 2 da 8. Entonces, como da 8,
debe haber 8 filas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La primera fila es 4 verdaderas, 4 falsas. La segunda fila es la segunda columna, que es Q, es 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y R es una verdadera, falsa, una verdadera, falsa, una verdadera, falsa, una verdadera, falsa. Este es el punto de partida. Ahora, no P, puedes negar la columna de las P. Donde está verdadera pasa a ser falsa. Donde está verdadera pasa a ser falsa. Donde está falsa pasa a ser verdadera. No R, entonces niego la columna de la R. Verdadera, falsa. Falsa, verdadera. Bueno, listo. Hasta acá no R. Ahora, debo hacer las premisas. La premisa 1 dice P o Q. La O es la unión. Entonces, P o Q. ¿Cuándo son verdaderas P o Q? Cuando cualquiera sea verdadera, es verdadera. Entonces, la única que es falsa es cuando las dos son falsas. O sea, P o Q. Las únicas que son falsas son estas. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. De resto todas son verdaderas. Porque así ya una verdadera es verdadera. P entonces R. El entonces es una condición que dice que P es el antecedente y Q es el consecuente. Si P es verdadero y P entonces R. Si P es verdadero y R es falso, de lo contrario son verdaderas. Entonces esta es verdadera, esta es falsa, vamos a mirar. PR. Verdadero, falso, falso. Así es con PR, QR, no Q, no R, es igual. La primera es verdadera y la otra es falsa, es la única falsa, el resto son todas verdaderas. En las I, para que sean verdaderas, las dos deben ser verdaderas. De lo contrario son falsas. Por ejemplo, P o Q, I, P entonces R, verdadera o verdadera, me da verdadera. En las I, las dos deben ser verdaderas, por lo contrario son falsas. O sea, la combinación verdadera, verdadera es verdadera, verdadera, falsa es falsa, falsa, verdadera es falsa y falsa, falsa es falsa. Vamos acá. Vamos con esta I, estas dos. Verdadera, 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 falsa, falsa es falsa, verdadera, verdadera, verdadera. Para que sean verdaderas, tienen que ser las dos verdaderas, de lo contrario son falsas. El entonces ya dije que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, verdadero, falso, falso. Dice P, verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, da verdadero. Verdadero, verdadero, da verdadero. Falso, verdadero, da verdadero. O sea, la única que pueden ser falsas son las que comienzan con la verdadera. Entonces, si esta es verdadera y la otra es falsa, pero lo contrario son verdaderas. Listo. Y demostrar la validez del argumento mediante leyes de inferencia. Entonces, tengo las premisas, se me va a acabar el tiempo del video porque son 14 minutos. P o Q, la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3, la premisa 4. Aquí las tenemos 1, 2, 3, 4 y la conclusión. A través de unas leyes de inferencia tengo que llegar a la conclusión que es P. Entonces, una quinta premisa voy a hacer R o P y voy a utilizar contrapositiva en 4. Entonces, no P, entonces no R, es lo mismo decir R, entonces P. Listo. Una quinta premisa es Q, entonces P. Silogismo hipotético en 3 y 5. Entonces 3 y 5. Silogismo. Si Q, entonces R y R, entonces P. El silogismo hipotético dice Q, entonces P. Es una regla de inferencia. Dice adición. P o Q, R en 2. Tengo 2. A la P le voy a agregar la Q o Q. Y utilizo una regla de inferencia que se llama la adición. ¿Para qué? Para que si tengo P o R, entonces R, y utilizo aquí modus ponens con R, P o Q, entonces R, P o Q en 7. Este es 7 y 1.
me queda R como respuesta. Y utilizo modus ponens. Y utilizo